recogimiento de los santos, el recogimiento de la iglesia. Ahí entra la plenitud de los gentiles, entra. Y dice la Biblia que después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, se le caerá el velo al pueblo de Israel y descubrirán que su Mesías ya vino y llorarán por él. Y por eso durante la gran tribulación habrá una conversión masiva de judíos, israelitas, que se convertirán no solo allá en la tierra de Israel, sino en todos los lugares donde ellos se encuentren. Se les quitará el velo y entonces ellos entenderán el evangelio. Pero lo van a entender durante ¿cuál tiempo? Durante el tiempo de la gran tribulación, durante el tiempo de persecuciones que vendrán para ellos. En la gran tribulación ellos van a entender el evangelio de Jesucristo. Por esa razón, escuche, hermano, Dios, dice el apóstol Pablo, que Dios no nos ha puesto para ira. ¿A quiénes? A la iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está puesta aquí para pasar bajo la ira de Dios. Los que enseñan eso, los que predican eso, están desubicados. Acuérdate, la gran tribulación será tan terrible que solo ocurrirá una sola vez en la historia. Y esa gran tribulación viene sobre el mundo entero, sobre la humanidad entera. Dios va a castigar al mundo, a todo el mundo por su maldad, como dice la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel va a ser perseguido durante ese tiempo por haber rechazado a su Mesías, por haber rechazado a Jesús de Nazaret. Jesús mismo lo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Mire que hasta ahora el judaísmo ortodoxo está esperando al Mesías. Desde el siglo XII, cuando el famoso judío llamado Maimónides, que enseñaba Torá, que enseñaba a los judíos en aquel tiempo también de persecuciones para ellos a guardar el sábado. Maimónides, que fue un científico, que fue un médico. Lea la historia de Maimónides, ahí está, dentro de la literatura universal, ¿verdad? Dentro de la cultura general, ahí está Maimónides, un judío. Él dijo que los judíos debieran estar en todo el mundo esperando al Mesías, que el Mesías viniera. Y como las corrientes ortodoxas que existen hoy son seguidores de los postulados de Maimónides, ellos creen hasta el día de hoy que el Mesías va a venir, porque supuestamente no ha venido todavía, para ellos no ha venido. Y están preparándose siempre para que venga, y en cánticos y en liturgias que ellos realizan, y en la mayoría de esas parachá o reflexiones que ellos hacen en las sinagogas en los sábados o los días de reposo, ellos hacen aclamaciones acerca del Mesías, que quieren, que anhelan que su Mesías regrese. Estos días que hubo por ahí esa falsa difusión a través de un video en el que supuestamente un judío ortodoxo se autoproclamaba como el Mesías. Yo no sé, a alguien se le ocurrió por ahí hacer un montaje con eso y difundirlo en muchos lugares para tratar de confundir también a evangélicos despistados, porque los evangélicos poco leen la Biblia, poco leen la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces algunos asustados, mire, ahí ya apareció el Mesías, mire, apareció dentro de los ortodoxos, mire, ahí apareció el falso Mesías que viene para ellos. Los judíos, escuchen, los ortodoxos y los rabinos se reían de eso. Cuando a ellos les preguntaron, les daba risa y dijeron: ¿y quién no sabe que según la creencia rabínica ortodoxa actual, para que el Mesías pueda venir, tiene que estar levantado el tercer templo? La pregunta que hacían los rabinos era: ¿dónde está el tercer templo? Muéstrenlo, ¿dónde está? Si el tercer templo ya está levantado,
en Jerusalén, como ellos le dicen a Jerusalén, si ya está levantado el tercer templo, entonces ya el Mesías debe estar apareciendo en algún lugar. ¿Por qué ellos creen que el tercer templo debe ser levantado antes de que venga su Mesías? Por creencias rabínicas, principalmente por las creencias que enseñó Maimónides en el siglo XII de la era cristiana. Escuche esto. Maimónides dijo que cuando el Mesías viniera al monte del templo, los judíos tenían que haber preparado el tercer templo, la tercera casa en la que el Mesías había de entrar y se habría de sentar, y allá se habría de revelar y de darse a conocer al pueblo de Israel. Y también dijo Maimónides que venía a salvar al pueblo de Israel. Es más, él señaló un espacio geográfico por el que el Mesías va a recorrer toda la colina del Monte de los Olivos, que según esa creencia va a pasar por una parte de ese monte donde hay un cementerio, donde no permiten sino enterrar solamente judíos celosos de la ley. Ahí no dejan enterrar a nadie. Y todo judío celoso de la ley quiere que lo entierren en esa montaña. Ahí está uno de los cementerios más grandes que hay en Jerusalén. No permiten enterrar a un gentil, no permiten enterrar a un secular judío, no permiten enterrar a un laico judío, sino solamente a todos los que tienen que ver con la corriente ortodoxa. Cualquiera de esas corrientes ortodoxas permiten que sean enterrados allí, porque según lo que enseñó Maimónides, escucha esto, el día que el Mesías venga entrará al templo y luego saldrá de allí, caminará por la colina del Monte de los Olivos y pasará por el cementerio, y cuando el Mesías pase por el cementerio, todos los judíos celosos se levantarán de las tumbas, todos van a resucitar para darle la bienvenida a su Mesías. Entonces dése cuenta usted que el anticristo todavía no puede aparecer, según las creencias judías, hasta que aparezca edificado el monte del templo. Estoy diciendo todo esto, mi hermano, para que nosotros no nos confundamos. No confundamos la iglesia con el pueblo de Israel. No es que la iglesia sustituyó a Israel, como habla la teología del reemplazo. Ahora mucha gente dice, no, es que Dios dejó los tratos con la nación de Israel. Israel se volvió una nación apóstata. Dios terminó los tratos con ellos en el año 73 de la era cristiana. O bueno, si tuvo otros tratos con ellos fue hasta el año 135. Pero de ahí en adelante Dios le dio la espalda a Israel. Ya Dios no tiene tratos con ellos, ni los tendrá jamás, ni los tiene en el futuro, nunca los tendrá. Los que creen y los que enseñan eso parecen desconocer lo que las escrituras dicen al respecto, porque en la Biblia sí está que el pueblo de Israel tendrá un velo puesto, pero que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Y cuándo se van a convertir los judíos al Señor? En la gran tribulación. ¿Y cuándo se van a convertir? Cuando sean engañados por un falso Mesías. Falso Mesías vendrá y tratará de engañarlos a ellos, pero ellos, en medio de persecuciones, en medio de la gran tribulación, se convertirán al Señor. Por eso, la gran tribulación entonces es el día de la ira de Dios. Y bajo la ira de Dios, los únicos que van a reaccionar y se van a convertir son los judíos. Le digo por qué. Porque Dios ha tenido trato con ellos. Y las personas con las que Dios ha tenido trato, cuando sienten el castigo de Dios, reaccionan positivamente frente a ese castigo. ¿Para qué? Para preguntar a Dios por qué estamos recibiendo este castigo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer semejante castigo que está cayendo sobre nosotros? Eso solamente lo preguntan las personas con las que Dios ha tenido trato. Y no se le olvide que Dios ha tenido trato con los judíos a lo largo de la historia. ¿Por qué no se convertirán naciones gentiles a Jesús o al Evangelio en la gran tribulación? Escuche esto. Porque Dios, el único trato
que ha tenido con los gentiles es a través de la iglesia, ¿verdad? A través de la iglesia Dios está llamando a los gentiles para que se arrepientan, para que se entreguen, para que se conviertan a Él, para que se conviertan al Señor, para que guarden su palabra, como dice aquí. Por eso toda persona que se convierte, sea judío en este tiempo o sea gentil, que se convierte a Cristo y que hace parte de la iglesia, se llama la iglesia. Ya deja de llamarse gentil y también deja de llamarse judío, porque ahora pasa a llamarse la iglesia del Señor. Alabanza al Señor, ¿verdad? Acuérdese que según el apóstol Pablo hay tres pueblos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Tres: judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Pero cuando una persona se convierte a Cristo y pertenece a una nación gentil, deja de llamarse gentil y ahora se llama iglesia. Cuando un judío se convierte a Cristo, deja de llamarse judío y ahora se llama iglesia. Pero comprendamos algo: para el tiempo de la gran tribulación, ya la iglesia no va a estar acá, solamente estarán los gentiles e Israel. Son los que estarán durante aquel tiempo de la gran tribulación. Estarán judíos y estarán gentiles. Y es de los judíos que Dios va a tomar pueblo para su gloria durante la gran tribulación, porque ni siquiera se van a convertir todos los judíos. Cuando la Biblia dice, luego todo Israel será salvo, todo Israel es relativo. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo dice que si fuere el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, tan solo el remanente será salvo. Claro que ese remanente que se va a salvar es un remanente grande, aunque la palabra remanente significa resto pequeño. En este caso es, comparados los salvos con los perdidos, serán más los perdidos que los salvos. Y eso ha sido también una realidad en el caso de la iglesia. Jesús le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Son pocos los que se salvan. Aún en la iglesia son pocos los que se salvan. Mire usted cómo está el mundo hoy perdido. Mire usted cómo está la humanidad hoy enredada en el pecado, en el vicio, enredada por tantas cosas diabólicas y satánicas. ¿Dónde anda la humanidad en este momento? En este instante los que están ubicados espiritualmente son muy pocos, muy pocos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son pocos en este tiempo. Y durante la gran tribulación serán pocos comparados con toda la gente que se va a perder en aquel entonces. Entonces comprendamos que cuando el Señor dice aquí en este pasaje, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, está diciendo el Señor a la iglesia que Él la va a guardar de pasar por la gran tribulación. Y si Dios va a guardar la iglesia de pasar por la gran tribulación, ¿qué significa eso? Que se la va a llevar. ¿Y para dónde se la va a llevar? La Biblia dice para dónde Dios se va a llevar la iglesia, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Escuche esto, para recibirlo ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Dios tomará su iglesia de esta tierra, Dios la arrebatará, Dios se la llevará para que la iglesia esté con Él. Pero cuando la iglesia esté con Jesús, entonces va a comenzar sobre esta tierra la ira de Dios, la ira de Dios. Y esta ira de Dios tiene dos aspectos, escuche bien, para ese tiempo. Uno es
el aspecto del engaño. ¿Por qué el aspecto del engaño? Porque la ira tiene que ver con que Dios se hará indiferente a lo que esté sucediendo aquí en esta tierra, ¿verdad? Y eso dará lugar a que el enemigo, a que el diablo tome dominio, gobierno y control de esta tierra y de toda la humanidad durante 7 años. Y durante ese tiempo el enemigo va a engañar a la gente. El enemigo se hará pasar por Dios. El enemigo, el diablo, engañará a la humanidad. Ese es el primer aspecto de la gran tribulación. 3 años y medio de engaño, de engaño, de engaño en todas partes. El engaño se plagará en todos los lugares, en todos los 4 puntos cardinales. Y el segundo aspecto de la ira de Dios en la gran tribulación será, escuche esto, pasará del engaño total que habrá a los juicios que Dios va a derramar. Porque vendrán grandes juicios en aquel tiempo sobre la humanidad. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de varios de ellos, ¿verdad? Dice, hay muchos pasajes de las Escrituras que nos hablan de ese tiempo. Oh, cuán grande es aquel día, dijo Dios a través del profeta Jeremías. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Será el tiempo de angustia para el pueblo de Israel, dice, pero de ella será librado. ¿Cómo será aquel tiempo, mi querido hermano y mi querido amigo? Aquel tiempo de la gran tribulación. Será un tiempo terrible. La gran tribulación no es cualquier cosa a la luz de las Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Será un tiempo muy, muy terrible. Gritará allí el valiente. Dice la Biblia que el valiente va a gritar en aquel tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerle algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con ese tiempo. Primero le voy a mencionar los que la Biblia dice para que Dios va a guardar a su pueblo, que Dios va a guardar a su iglesia. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quiénes? Los creyentes que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por esa misma sangre y por ese mismo Jesús vamos a ser salvos de la ira. Y la ira es la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Oiga, los que piensan que la iglesia sí pasa por la gran tribulación. Escucha, hermano. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ningún creyente de la iglesia ha sido puesto para ira, para que pase bajo la ira de Dios. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí está hablando ya de la gran tribulación, cómo la humanidad va a gritar en la gran tribulación a los montes, a las peñas, que se caigan encima de ellos, que los aplasten. Están diciendo, mátennos, para que nos puedan esconder del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire Apocalipsis capítulo 14, verso 9, está hablando de la gran tribulación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mire lo que dice Apocalipsis 15:1.
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 19 verso 15 habla de cuando Jesús venga en su segunda venida, que es la consumación de la ira de Dios en la gran tribulación. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Estás escuchando? La gran tribulación, aquel tiempo, es el tiempo de la ira de Dios. No puede estar la amada de Cristo ahí, no puede estar la iglesia pasando por la gran tribulación. Por eso los evangélicos despistados en este tiempo que dicen que el COVID-19, este es el comienzo de la ira de Dios. Aquí está revelada la ira de Dios. La gente no sabe qué es la ira de Dios. La gente ignora lo que es la ira de Dios. Amigo y hermano, una pandemia como esta, que tiene a la gente temblando, que nos tiene encerrados, que nos tiene confinados y todo eso, esto es nada. Esto es nada comparado con el tiempo de la ira de Dios. Alabanzas al Señor. Mira cómo dice el profeta Sofonías, que es la ira de Dios. Mira cómo dice el profeta Sofonías. ¿Cómo será la ira de Dios? Cercano está el día grande de Jehová. Mira, lo llama el día grande. Día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga. Escuche esto. Y mira lo que dice acá. Gritará allí el valiente. El hombre más valiente gritará. Y aquí lo estábamos leyendo en Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a gritar? A los montes y a las peñas que caigan sobre él, que le escondan del día de la ira de Dios. Mira lo que dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Yo pienso que no hay una descripción más grande que la Biblia hace de ese tiempo de angustia, de aprieto, de ira, de gran tribulación. Mira lo que dice: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y oiga esto: y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Oiga esto: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mira, la ira de Dios no se calma con nada, está diciendo aquí. La ira de Dios no habrá forma de sobornarla. Por eso dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Nada podrá aplacar la ira de Dios, porque el día que se derrame su ira será un tiempo, como dice aquí, de oscuridad, de aprieto, de angustia, de ira, de oscuridad, de entenebrecimiento, día de alboroto, día de lamento, día de lloro, día de clamor. Por eso en el Apocalipsis hay 3 ay. Dentro de los juicios de Dios hay 3 ay que la humanidad va a decir. En el primer ay van a pasar muchas cosas terribles. En el segundo ay, ¿qué dirá la gente? Ese ay es un lamento. Ese ay es una queja.
Ese ay es del dolor que la gente va a sentir. Habrán de suceder muchas cosas, pero la Biblia dice el tercer ay viene pronto. Y en ese ay que viene pronto, habrán muchos juicios y muchas cosas. Imagínate, mi hermano, imagínate, mi amigo, ese tiempo cómo será de terrible. Si la tierra ha temblado y ha puesto a temblar la gente, porque cuando ocurre un terremoto, la gente tiembla. Y la verdad, que uno sentir que la tierra tiembla es miedoso, es tenebroso. Pero ¿cómo será en el tiempo de la ira de Dios? Imagínate cómo será en ese tiempo de la ira de Dios, que la Biblia dice que la tierra va a temblar 5 veces. Pero las 5 veces que la tierra va a temblar, todas esas 5 veces que temblará la tierra, nunca ha habido un terremoto, ni siquiera como uno de ellos. En el primer terremoto que habrá, dice la palabra del Señor que está en Apocalipsis capítulo 6, ahí caerán las grandes islas, desaparecen. Grandes montañas también desaparecen. Y cantidad de personas quedarán sepultadas bajo aquel terrible terremoto. Será terrible. Y para resumirle, el último terremoto que ocurrirá en la gran tribulación será el más devastador, el más catastrófico y el más grande de todos los tiempos, porque será cuando Jesús regrese en su segunda venida y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí quedará consumada la ira de Dios, ¿verdad? La humanidad entera quedará pisada por los pies del que viene glorioso. En las nubes del cielo, que viene con poder y gran gloria, dice la Biblia. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Rey de Reyes, cuando el Señor de Señores pose sus pies sobre el monte de los olivos, allá donde los judíos están esperando que llegue el Mesías, mira, Él no viene a levantar un tercer templo. Él viene, y cuando coloque sus pies sobre esa montaña se va a partir en dos, dice la palabra de Dios, por un terremoto catastrófico y devastador como nunca. La Biblia da a entender que a raíz de ese terremoto no habrá montañas en muchas partes. La tierra se convertirá en una llanura en muchos lugares. Alabanzas al Señor. Las islas desaparecen, ¿verdad? Aparecen llanuras, desaparecen montañas. Por eso dice: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y cuál es la gloria de Jehová que se va a manifestar en aquel día? La gloria de Jehová es Jesucristo, que vendrá glorioso, poderoso, victorioso, en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y Él posará sus pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14. Alabado sea el nombre de Jesús. Imagínate, 5 terremotos, y todos 5 serán devastadores para la humanidad, incluso para esta tierra, porque ese es un juicio a la tierra, también dice la Biblia. Ese tiempo de la gran tribulación, entonces, es un tiempo terrible. La gente ni sabe ni entiende muchas veces la dimensión de ese tiempo, cómo será de terrible. Alabado el nombre de Jesús. Imagínate que la ira de Dios se va a manifestar de 3 formas, de 3 maneras se va a manifestar la ira de Dios a la humanidad. Una, a través de el dominio o el gobierno que Dios le concederá al diablo para la gran tribulación. Esa es una forma, esa es una manera. ¿Por qué? Porque el diablo, según Apocalipsis capítulo 12, caerá del cielo, de esa esfera celeste donde él está actualmente con sus demonios. De ahí será derribado completamente a la tierra. Y cuando el diablo caiga, ocurrirá un terremoto devastador, grande terremoto sucederá.
cae él con sus estrellas, como dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios soltará al diablo, o mejor dicho, no lo soltará, sino que lo lanzará sobre la tierra y el diablo caerá, dice la Biblia, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo será instrumento de la ira de Dios durante la gran tribulación. Escuche por qué, amigo y hermano, porque al diablo le van a permitir hacer lo que el diablo no ha podido hacer. La humanidad cree que el diablo está haciendo lo que quiere, lo que le place, lo que le da la gana. No, 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 no. El diablo no está haciendo lo que quiere ni lo que le da la gana. El diablo está siendo controlado por el poder y la soberanía del Dios que la iglesia tiene, del Dios vivo, del Dios verdadero. Por lo tanto, el diablo no está haciendo lo que quiere. Pero para la gran tribulación, el diablo sí hará lo que quiere. ¿Por qué? Porque el Señor de gloria le va a permitir, el dueño del cielo y de la tierra le va a permitir durante aquel tiempo que desate toda su furia, que desate toda su ira sobre la humanidad. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, dice eso, que el dragón escarlata cayó del cielo, fue arrojado del cielo a la tierra, y se escuchó una voz en el cielo que dijo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero mira, que una vez que el diablo caiga sobre esta tierra, como dice en Apocalipsis 6, como dice en Apocalipsis 9, como dice en Apocalipsis 12, entonces el diablo soltará ejércitos, escucha esto, de ángeles caídos que están en el abismo. Abrirá el abismo y soltará ejércitos que están allí enfurecidos. Y esos ejércitos enfurecidos junto con el diablo y junto con sus demonios saldrán a atormentar a la humanidad durante todo aquel tiempo. Léalo, ahí está en la palabra de Dios. Así que la ira de Dios es una cosa terrible, amigo. Así que la ira de Dios es una cosa que la gente ni siquiera se la imagina. Por eso no compares el COVID-19 con la ira de Dios. La ira de Dios es algo terrible que vendrá sobre la humanidad. Entonces, uno de los instrumentos del diablo, uno de los instrumentos de Dios para la gran tribulación, para el día de la ira, es que Dios permitirá un ángel poderoso que lance al diablo sobre esta tierra con todos sus demonios. El diablo soltará del abismo ángeles que están atormentados en el abismo, que por supuesto no son demonios, sino ángeles que se rebelaron por su propia cuenta. Los soltará del abismo y ellos vendrán a atormentar la humanidad. El diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero no solamente eso, sino que el diablo, dice la Biblia, que se apoderará de un falso Mesías que habrá en aquel entonces en la tierra de Israel. Él se apodera de ese falso Mesías. Véalo, ahí está en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2. Y el dragón, que es el diablo, le dio a la bestia que es el que cristianamente se llama el anticristo, en términos que utilizamos los cristianos. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y la adoraron. ¿A quién? A la bestia. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia, ¿verdad? ¿Quiénes le adoraron? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y escuche esto: por ser adoradores del dragón, que es el diablo, y por ser adoradores de la bestia, que es el anticristo, en la gran tribulación a ellos les va a caer toda la furia, toda la ira de Dios caerá sobre ellos. Ahí dice también el mismo libro de Apocalipsis. Por eso los que son instrumentos de la ira de Dios también van a ser castigados.
del diablo con sus demonios y los ángeles que saldrán del abismo, que serán instrumentos para castigo, para juicio, para manifestación de la ira de Dios en la gran tribulación. Ellos van a ser castigados también. El mismo anticristo y las mismas personas que serán adoradores y seguidores de él en la gran tribulación y que serán instrumentos para perseguir al pueblo de Israel en la gran tribulación, ellos también van a ser castigados cuando toda la ira de Dios caiga al final de la gran tribulación sobre todos ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, Dios derramará su ira utilizando como instrumentos al diablo, a los demonios, a los ángeles caídos y al anticristo y el falso profeta. Todos ellos serán instrumentos para la ira de Dios. Pero también dice la Biblia que Dios desatará, oiga esto, 6 sellos. Y cada que se desata un sello es una manifestación de la ira de Dios. Y son 6. Por eso cuando usted lee la escritura encuentra que cuando desató el primer sello, entonces salió un caballo blanco. El caballo blanco de la conquista, el caballo blanco del engaño. Cuando desató el segundo sello, entonces sale otro jinete, ¿verdad? Montando otro caballo. Y ese caballo ejemplifica entonces que viene hambre. Y viene otro jinete, desatan otro sello y viene otro jinete. Y ese dice que viene peste. Y desatan otro sello y viene otro jinete. Y ese otro jinete dice que viene guerra. Ese otro jinete dice que viene muerte. Ese otro jinete dice que habrá hambre sobre la humanidad. Entonces Dios utilizará durante la gran tribulación muchos instrumentos para manifestar su ira. Los sellos. Pero luego vienen las copas. Cada copa que se derrama sobre la tierra, que se derrama sobre la humanidad, es una manifestación de la ira de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Yo no sé de dónde saca la gente el argumento aquel de que habrá salvación para muchas naciones en la gran tribulación. Hermano, muchas naciones se van a convertir a Cristo al ver todos los juicios que se desatan. Ellos correrán a entregarse a Cristo. Sería bueno que leyeras la Biblia, porque la Biblia da a entender que los únicos que se van a salvar, y eso porque ellos están esperando a su Mesías que venga a salvarlos, y cuando se den cuenta que fueron engañados por un falso Mesías, ellos se van a volver a Jesús. Y porque también está escrito en la palabra, son los judíos los únicos que correrán a buscar la salvación, que se les caerá el velo en la gran tribulación, en medio de la persecución. Es el pueblo de Israel, no son las naciones gentiles. Las naciones gentiles tendrán que beber la copa de la ira de Dios. Por eso habla de 7 copas que se derraman. Instrumentos que manifiestan, que revelan la ira de Dios en aquel tiempo. Luego habla de 7 ángeles que vienen con las 7 plagas postreras. Y cada que un ángel de esos lanza una plaga sobre la humanidad, una manifestación de la ira de Dios. Luego al final habla de los 7 ángeles que traen las 7 trompetas. Y cada toque de trompeta es una manifestación de la ira de Dios. Imagínate que la última trompeta que se tocará durante la gran tribulación trae la manifestación más grande de la ira de Dios. El final, la culminación de todo esto, cuando suene esa última trompeta, dice la Biblia que el sol entonces dejará de alumbrar, que la luna y todo lo que está encendido en el universo se apagará. ¿Y sabe por qué se apagará todo en el universo? Porque viene la manifestación más grande de la ira de Dios. ¿Y sabe cuál es la manifestación más grande? Que el cielo se va a abrir. Y cuando el cielo se abra, entonces aparecerá glorioso, lleno de luz, de gloria y de majestad, en las nubes del cielo, viniendo con poder y gran gloria,
Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué la manifestación de la ira de Él? Porque Él, cuando vino la primera vez, entró a Jerusalén montado en un burrito, símbolo de la realeza pasiva, pero allí aparece montado en un corcel blanco para dar a entender que ha llegado el tiempo de la guerra, que ha llegado el tiempo de la conquista, que ha llegado el tiempo de la batalla. Por eso dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo